Hola, hola, ¿cómo está? Les doy la bienvenida al canal. En este video quiero compartir el paso a paso de este chaleco. Ok, estos son los materiales que voy a utilizar y en este caso yo voy a utilizar este hilo que es 100% acrílico. El fabricante recomienda tejer con aguja de crochet de 3 milímetros y aquí dos agujas 3.5 milímetros. Entonces no dice el grosor del hilo y de acuerdo pues a la categoría, pero esa es la aguja con la que recomiendan tejerlo. Listo, entonces yo voy a utilizar esta que es 3.5 milímetros para las primeras cadenas iniciales y voy a utilizar esta que aunque tiene un número superior, tiene aquí número 7 y número 8 y es más delgada incluso que la 3.5. Entonces eso es muy raro, pero pues esas son las agujas que tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar estas dos, la cinta métrica, la aguja de coser lanas, de pronto necesitamos marcadores de punto y por supuesto las tijeras. Entonces yo voy a iniciar. Para hacer la otra parte frontal yo voy a explicar el punto con esta parte frontal. Aquí solo tengo 4 cuadritos, ¿cierto? Entonces para estos 4 cuadritos, cada uno de los cuadros ocupa 10 puntos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Múltiplos de 10 más 1, ¿cierto? Múltiplos de 10 más 1. Entonces, por ejemplo, en la parte trasera, que también ya la tengo lista, en este hice 9 puntos para completar los centímetros que yo necesito, ¿cierto? Para esta talla S yo tengo 44 puntos, 44 centímetros, perdón, de ancho. Entonces, para esos 44 centímetros de ancho necesité tejer 9 motivos. Entonces tengo 9 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuadritos. Entonces cada cuadrito representa pues un motivo. Entonces este es el revés. Entonces hay que unirlos así. Y esta que es una de las partes frontal que ya tengo lista. Entonces solo 4, porque si le hacía 5, entonces el otro me va a dar 5 y el otro de acá también 5, entonces va a quedar un motivo encima del otro, ¿cierto? Entonces aquí solo le hago 4 para la parte frontal y de todas formas aquí necesitamos un espacio para hacer los puntos bajos, sea que vayamos a colocarle botones o una cremallera. Entonces siempre vamos a necesitar que nos quede un espacio. Entonces aquí quedaría la otra parte, 4 motivos, 1, 2, 3, 4, y la otra parte que es con la que voy a explicar pues nos va a dar hasta acá, ¿cierto? Listo. Entonces, como voy a explicar el punto, ahora si la talla que vayamos a tejer es más grande, entonces pues vamos a tener que hacer más motivos. Si tejemos, utilizamos un hilo más delgado, por ejemplo con este hilo queda muy bien. Este hilo es Cotton Touch de papaya. Este es un hilo 50% acrílico y 50% algodón, ¿cierto? Aquí dice. Y este es de categoría 3. Entonces, este de hecho podemos tejerlo también con la aguja número 3 y número 4. Con este hilo que es un poco más delgado que el que yo estoy utilizando, el punto queda mejor, pero yo no tengo de este color, de esta marca, entonces por esa misma razón voy a utilizar este. No tengo este color de esta marca, entonces yo estoy utilizando esta otra marca en este color. Listo. Pero como siempre les digo en todos mis videos, podemos utilizar el hilo de nuestra preferencia y de acuerdo al hilo pues la aguja recomendada por el fabricante o un número superior. Listo. Bueno, dicho esto, entonces como voy a tejer esta parte frontal, entonces tengo que hacer
tengo 4 motivos, tengo que hacer 40 puntos más 1, o sea que en total 41 puntos. Entonces para tejer 41 puntos necesito hacer 42 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta completar 42. Listo, entonces ahí tengo 42 cadenas. Ahora a mí me gusta tejer por la parte trasera de las cadenas, entonces yo doy la vuelta, me salto una cadena y en el siguiente aquí inserto y aquí tejo un punto bajo, punto bajo. Entonces en la siguiente cadena inserto, tomo hilo y paso por los dos hilos, nuevamente inserto acá, puntos bajos. Entonces debo completar 41 puntos bajos, entonces un punto bajo en cada una de las cadenas. Ok, aquí completé ya todos los puntos. Ahora, para las personas que siempre preguntan que por qué cambio de aguja, no es necesario. Si tejen flojo, no necesitas cambiar la aguja. Yo cambio la aguja porque tejo muy ajustado, entonces para que se me facilite entrar en este huequito, entonces cambio la aguja, pero no es necesario, podemos utilizar la misma si no tejen tan ajustado como yo. Entonces aquí hago una cadena, doy la vuelta y en este último punto aquí tejo un punto bajo y en este siguiente punto otro punto bajo. Entonces aquí solo tejo 2 puntos bajos. Ahora aquí 1, 2, 3 cadenas. La persona a la que le aprendí este punto o este patrón, ella teje el punto por esta hebrita, ¿cierto? Entonces pueden tejerla también por esta hebrita. Yo les voy a dejar el video, el enlace del video en la descripción de mi video. Entonces yo prefiero tejerla por la parte trasera. Entonces tomo la lazada, 3 cadenas, ¿no? Tomo la lazada, salto 2 y en la tercera tomando esta hebrita trasera, aquí en la tercera tomando esta hebrita trasera, así paso por la primera hebra, así, y luego paso por las 2 hebras. Entonces hago un punto alto sin terminarlo. Ahora nuevamente otro punto alto en el mismo espacio sin terminarlo, paso por una hebra y luego paso por las 2 hebras. Entonces el punto alto, pero de esta forma, ¿cierto? Ahora quedo con 3 hebras y paso por las 3. Entonces aquí 1 y 2 cadenas. Cada que termine una hojita o un motivo de la hoja o el pétalo, entonces siempre vamos a tejer 2 cadenas, siempre que se termine una hojita. Entonces ahí tengo 2 cadenas, tomo una, tomo 2 lazadas, salto 1, salto 2, salto 3 y en el cuarto punto aquí tejo el punto alto. Yo lo tejo así, encadeno la primera hebrita, paso por 2, paso por 2 y paso por 2. Ahora acá 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo la lazada y me salto 1, 2, en la tercera de arriba hacia abajo o en la segunda de abajo hacia arriba, aquí tejo el punto. Entonces, ¿para qué dejo una hebrita, una cadena libre? Justamente para en la próxima vuelta aquí tejer los 3 puntos bajos. Listo. Entonces aquí es necesario dejar esta cadena aquí libre. Entonces aquí tejo el motivo, paso por una hebrita, paso por las 2, punto alto sin terminar y nuevamente tomo lazada, paso por la primera hebrita, luego paso por las 2 hebritas, quedo con 3 hebras y paso por las 3, hago 1, 2 cadenas. Entonces necesito llegar acá, entonces hago salto 1, salto 2, salto 3 y en el punto número
4, inserto y aquí tejo punto bajo, en el siguiente punto punto bajo y en el siguiente punto punto bajo, 3 puntos bajos. Ahora 1, 2, 3 cadenas y repito lo mismo. Tomo lazada, tomo esta hebrita trasera. Si no quieren tejerla por detrás, pueden tomar esta hebrita de la lateral. No es necesario hacerlo igual, como mejor les parezca. Entonces, así. Nuevamente. 1, 2. Doble lazada, salto 1, 2, 3, 4. Y repito la secuencia por 4 veces. Si tienes que hacer más cuadros, entonces esa cantidad de cuadros que vayas a hacer de acuerdo a los centímetros que necesitemos. Entonces aquí 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo lazada, me salto 2 y en la tercera, dejando libre una cadena, aquí tejo el motivo del pétalo o la hoja, así. Así, y paso por las 3, 1, 2 cadenas, salto 1, 2, 3 y en el punto número 4 aquí dejo 3 puntos bajos seguidos, así. Estoy tejiendo estos dos. Entonces aquí llevo 2 puntos, 3 puntos. Repetimos la misma secuencia de acá y acá. Solo aquí, cuando vamos a tejer esta hoja, después del punto alto es donde hacemos 4 cadenas para que nos quede libre acá una. Aquí cuando vamos a tejerlo solo necesitamos 3 cadenas. Entonces aquí vuelvo a tejer 4 cadenas. Listo. Entonces aquí mírate. Aquí como siempre hay que saltar 3 puntos, 1, 2, 3 y aquí en el cuarto punto bajo y este que es el punto número 41, por eso siempre necesitamos un punto adicional. Los múltiplos son de 10 más 1, ¿cierto? Más un punto, o si son cadenas pues más 2. Entonces ahí 2 puntos al comienzo, 2 puntos al final y 3 puntos en medio de cada uno de los motivos. Entonces ahora vamos a continuar con el siguiente paso. Aquí tengo esta primera fase del cuadrito, ¿cierto? Aquí, entonces vamos a completar este. Ahora aquí tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, doy la vuelta y voy aquí. He aquí la importancia de haber dejado la cadena cuando vamos a hacer después del punto doble, la cadena que dejamos ahí antes de finalizar la hoja o el pétalo. Entonces aquí a mí me gusta tomar el punto así, dejando esta hebrita trasera por debajo y las 2 hebritas por encima de la aguja, y aquí sí dejo el punto bajo. Ahora sobre el punto doble alto aquí dejo otro punto bajo y en esta cadenita vuelvo a tejer otro punto bajo. Entonces tomando las 2 hebritas para encima de la aguja y esta hebrita trasera la dejamos por debajo de la aguja, así, y estas 2 hebritas las dejamos por encima y aquí tejo el punto bajo. Siempre se dificulta, pero a mí me gusta que me quede así, así se ve mejor para mí, ¿cierto? Ahora les explico cómo lo hace la chica que le aprendí este patrón. Ahora 1, 2, 3 cadenas, una doble lazada y en medio, en estos 3 puntos bajos aquí, en el del medio, tejo el punto doble alto, punto doble, y yo lo estoy tejiendo así, encadeno la primera hebrita, paso por 2, paso por 2 y paso por 2. Aquí no hacemos motivo, aquí simplemente son los puntos bajos en cada uno de estos espacios separados por 3 cadenas. Entonces, y el punto alto, ahí queda el punto doble alto o punto alto doble, así.
Ahora ya lo tengo, 1, 2, 3 cadenas y voy nuevamente acá y acá tejo los 3 puntos bajos. Entonces quería explicar cómo los teje ella los teje así, sin necesidad de pasar pues de hacer todo lo que yo hago, de pasar la aguja por medio con toda la dificultad. No, ella los deja así, ¿cierto? Entonces si les gusta así, pues pueden tejerlo así, es mucho más fácil, pero a mí personalmente no me gusta cómo queda, entonces yo prefiero hacerlo así. Entonces, como estamos tejiendo como a mí me gusta, como a mí me parece mejor para mi gusto, entonces yo voy a seguir como a mí me gusta. Entonces yo inserto aquí las 2 hebritas, dejo una hebrita por debajo, ahí tengo un punto bajo, sobre el punto alto doble otro punto bajo y acá otro punto bajo. Aquí entonces yo tomo así esta hebrita trasera de la cadenita por debajo y estas otras 2 hebritas las dejo por encima de la aguja y así, así, y aquí dejo el otro punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, doble lazada y voy nuevamente de los 3 puntos bajos al punto bajo del medio y aquí dejo el punto doble. 1, 2, 3, voy nuevamente acá, listo. Entonces aquí llego al último punto, aquí hago 1, 2, 3, doble lazada y voy aquí tengo uno de los puntos bajos donde nació la primera hojita, pétalo. Entonces en este último punto bajo aquí. Ahora no es necesario tampoco encadenar esta hebrita, sino que podemos pasarlo de una vez por las 2, pero para que me quede un poquito más alto yo hago eso. Entonces, sin embargo, pueden tejer únicamente pasando por las 2 hebras 2 veces. Yo tejo, paso por una, paso por 2 y paso por 2, así me gusta. Entonces ahí tengo ya la primera parte completa, ¿cierto? Aquí. Entonces ahora vamos a tejer esta parte de acá. Entonces ahora nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, doy la vuelta, salto 2 cadenas. Ahora vuelvo y repito, la persona que le aprendí el punto, ella teje acá. Entonces podemos tejerlo así, salto 2 y tejer en esta hebrita si quieren. A mí no me gusta porque queda más ancho, es como que se estira más el hilo. Yo prefiero hacerlo por detrás. Entonces me salto 1, me salto 2 y en la tercera cadena, entonces acá me quedan 4 cadenas que representarían el punto alto doble, ¿cierto? Entonces aquí paso por la hebrita y ahora aquí hago los 2 puntos altos sin terminarlos, encadenando la primera hebrita y ahora una hebrita acá, una, 2 cadenas. Siempre que terminamos la hojita, siempre vamos a tejer 2 puntos, 2 cadenas, perdón, 2 cadenas. Entonces ahora aquí voy justo aquí a los puntos bajos y aquí tejo 3 puntos bajos. Donde tengo los 3 puntos bajos, en esta vuelta tejo 3 puntos bajos y aquí repito la secuencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Al repetir esta misma secuencia se me va a formar un cuadrito aquí también. Entonces aquí, por ejemplo, estoy en este punto, ¿cierto? Los 3 puntos bajos. Entonces aquí corresponde tejer 1, 2, 3 cadenas, tomo lazada, voy a la primera cadena y aquí tejo el motivo de la hojita o el pétalo, como quieran llamarle. Entonces aquí punto alto sin terminarlo, tomo lazada y otro punto alto sin terminarlo. Ahora paso por las 3, 1, 2 cadenas y aquí sobre este punto alto
que es este, ¿cierto? Vamos a tejer otro punto alto doble. Entonces, y aquí repetimos la secuencia de acá del primer punto. 2 lazadas, voy al punto alto doble y aquí tejo otro punto alto doble. Ahora aquí tejo 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo lazada, dejo una cadenita libre y en la siguiente tejo otra vez el motivo. Una, dos cadenas, nuevamente voy a los 3 puntos bajos de la vuelta anterior y aquí tejo 3 puntos bajos. Una, dos, tres cadenas, tomo lazada y aquí en la tercera cadena hago el pétalo nuevamente o la hojita. Una, dos, doble lazada, voy al punto doble y tejo un punto doble. Una, dos, tres, cuatro cadenas, me salto una de acá abajo o dos desde acá, aquí en la tercera o la segunda de abajo hacia arriba, la tercera de arriba hacia abajo, aquí tejo el pétalo o la hojita nuevamente, cierro una, dos cadenas, voy nuevamente a los puntos bajos y así termino el patrón o el motivo. Ok, aquí llego nuevamente al último cuadrito, entonces tomo dos lazadas y salto 1, 2, 3 y en la cuarta y de acá 1, 2, 3 también en la cuarta, aquí tejo el 1, 2, 3 el punto alto doble. Paso por dos y paso por dos. Listo, entonces ahí ya completé. Voy aquí, entonces ahora hay que tejer este, cierto, entonces hay que tejer ahora este para completar el cuadrito y eso lo vamos a tejer así. Acá una cadena, doy la vuelta y aquí en este mismo punto alto doble aquí tejo un punto bajo y aquí sobre esta cadenita, como a mí me gusta tejerlo así, entonces aquí otro punto bajo. Listo, y aquí repetimos lo mismo que hice en la primera vuelta aquí, entonces aquí hago la hojita, el punto alto, lo mismo. Listo, entonces aquí tengo 2 puntos bajos. Ahora 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, doble lazada y voy aquí en medio de los puntos y aquí tejo un punto alto doble. Nuevamente 1, 2, 3, aquí no hago motivo de las hojitas sino simplemente lo mismo que hice acá, 3 cadenas, 3 puntos bajos aquí, acá me correspondieron acá, aquí me corresponden aquí en el punto donde tengo los 3 puntos bajos, punto alto, 3 cadenas y así. Entonces aquí me corresponden los 3 puntos bajos y sobre el punto alto doble punto bajo. Listo, entonces aquí completé ya todos los grupitos. Aquí en este último, aquí tengo 3 cadenas, el punto alto, miren, aquí vienen los puntos bajos, que es lo mismo que hice en esta vuelta, simplemente que acá, aquí empezamos con puntos bajos y acá, aquí tengo las 4 cadenas y el pétalo o la hoja. Entonces aquí, ¿qué hago? En esta
primera cadena donde nace la hojita, aquí voy a tomar esta cadenita por la parte trasera, aquí inserto, cierto, las dos hebritas quedan por acá, y aquí tejo un punto bajo, y aquí sobre esta otra cadena tejo otro punto bajo, sobre esta cadenita que sigue aquí tejo otro punto bajo. Entonces ahí quedo con dos puntos bajos acá al finalizar y dos puntos bajos al comienzo. Entonces ahora tejo una cadena, doy la vuelta y nuevamente vuelvo a tejer aquí dos puntos bajos, un punto bajo, y siempre donde hay puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a tejer otra vuelta de puntos bajos siempre. Entonces ahí quedan dos puntos bajos en la vuelta anterior y dos puntos bajos en esta vuelta, y aquí empiezo a repetir este mismo patrón. Entonces aquí me corresponde ya, aquí empiezo a escalar el segundo cuadrito, o sea, tengo este ya completo, cierto, este ya lo tengo completo. Entonces empiezo a tejer este siguiente cuadrito, que es el último, ¿no? Porque si vamos a verlo desde acá en el centro, pues ya se igual también, pues, pero ya se forma otro a medida que vamos tejiendo, se forma otro aquí. Entonces listo, yo voy a empezar a tejer y a contar los cuadritos, la primera base, siempre así, el primero es el que cuenta. Listo, entonces ahora empiezo a escalar este segundo cuadrito. Una, dos, tres cadenas, tomo lazada, inserto aquí, no tomé todos los hilos, entonces aquí paso por la primera hebrita, por la segunda, y como este punto ya está explicado en la primera vuelta, entonces no necesito explicarlo nuevamente. Y aquí siempre donde tengo el punto alto doble, aquí vuelvo a tejer otro punto alto doble, y al finalizar el punto alto en esta vuelta donde inicio con la hojita, en la vuelta anterior simplemente eran cadenas y el punto alto doble, nada más. En esta vuelta ya me corresponde tejer la hojita porque estoy repitiendo esta primera vuelta. Aquí está la primera, entonces ahora aquí me corresponde hacer la segunda, y para hacer esta segunda son 4 cadenas y dejando una libre, una, 2 cadenas, voy a los puntos bajos y empiezo a formar el siguiente cuadrito. Entonces si tienen alguna duda son puntos bajos, entonces simplemente repiten el video para ver esta primera parte. Luego aquí acá pues como tejemos por este lado, terminamos con punto alto doble, empezamos con 7 cadenas, cierto, para hacer este punto. Entonces así es repetir la secuencia de lo que ya he explicado una y otra vez, cierto. Entonces aquí ya completé este primer cuadro, entonces ahora empiezo a escalar el segundo, luego el tercero, hasta obtener los centímetros necesarios. Entonces para hacer este punto luego yo necesité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos, cierto, para completos. Luego en el cuadrito número 8 ya dejo un cuadrito libre, ¿cierto? Este es el lado izquierdo, entonces este que estamos tejiendo acá, o que yo estoy tejiendo acá, sería el lado izquierdo, mi lado derecho, ¿cierto? Entonces, listo, yo voy a continuar tejiendo hasta completar esos 7 cuadritos, para completar este mismo alto. En centímetros
como esta es la talla S, vuelvo y repito, son 30 centímetros, porque depende del hilo, ¿cierto? Pues que si estamos tejiendo un hilo más delgado, por ejemplo, como expliqué al comienzo con este, pues vamos a necesitar más cuadritos para completar los centímetros necesarios, ¿cierto? Entonces aquí depende de los centímetros que estemos tejiendo. Entonces yo voy a continuar y cuando ya haya completado los 7 cuadritos nos vemos para el siguiente paso. Ok, entonces ya completé los 7 motivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo los cuento por el lateral, listo. Entonces, aquí también empecé a adelantar esta vuelta que ya sería esta, ¿cierto? Como este es el lado izquierdo, como dije antes, entonces aquí ya empecé a adelantar este. Este es el lado izquierdo, entonces este sería el lado derecho. Entonces yo debo de dejarle este cuadrito, un cuadrito le estoy dejando al lado derecho, al lado derecho, porque este es el revés, entonces este iría así a mi lado derecho. Entonces, listo. Hago lo mismo que hice acá. Aquí me tuve que devolver, como terminaba acá el punto, entonces me tuve que devolver con puntos bajos. Entonces, aquí esta parte la voy a explicar como hice acá en la parte trasera. Entonces aquí efectivamente el punto inicia en el del medio, cierto, me queda un punto libre acá y aquí pues donde está el pétalo, cierto. Entonces el punto en este caso tengo que hacerlo en el del medio. Entonces aquí donde pega este petalito o esta hoja llega justo a este punto. Entonces en este que es el del medio, aquí dejo las cadenas para continuar con este punto. Listo. Entonces voy a tejer. Ahí ya tengo punto bajo porque terminé acá. Entonces aquí solo dos puntos bajos y aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 7 cadenas y aquí me devuelvo. O sea, lo mismo que iba a hacer acá, no me devuelvo desde este punto, sino de este punto. Entonces 7 cadenas. Ahora voy justo aquí y aquí tengo el punto bajo. Punto bajo, punto bajo y punto bajo. Listo. Entonces acá, repitiendo la secuencia de los puntos anteriores, doble lazada y aquí en este último punto el punto doble alto. Listo. Entonces ahora voy a quedar con 3 cuadros porque estoy dejando uno acá, cierto, en este caso lo estoy dejando acá. Entonces aquí se me forman aquí en el centro y ya dándole la vuelta los completo por acá. Entonces aquí nuevamente ahí tengo punto doble, entonces aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, tomo lazada, doy la vuelta 1, 2 y en la tercera cadena voy a tejer así, punto, y aquí tejo el motivo de la hojita o el pétalo, 2 cadenas y ahora voy aquí a los puntos bajos, es repitiendo la secuencia, simplemente que acá se merma un punto o un motivo y empezamos con otro, únicamente con 3 motivos, perdón. Entonces, pero el paso es el mismo. Entonces vamos a seguir tejiendo igual y así 1, 2, aquí corresponde punto alto sobre el punto alto, luego 4 cadenas y volvemos a tejer el motivo de la hojita o del pétalo y así continuamos
vuelta tras vuelta, 1, 2, 3, 4, hasta completar la misma cantidad. En este caso, si lo vamos a hacer por centímetros, entonces 20 centímetros, que es lo que yo necesito para la talla S. Si es una talla más grande, pues más centímetros para la sisa. Entonces lo que necesitemos, los centímetros que necesitemos para la sisa. Entonces puede que sea más o menos si lo quieren más pequeño. Entonces listo. En este caso, como yo ya tengo adelantada esta otra parte, ¿cierto? Yo solo tengo que hacer lo mismo y hacerla de los mismos centímetros que tengo acá. Aquí tengo exactamente 20 centímetros. Para completar 20 centímetros necesité 1, 2, 3, 4 cuadros y la mitad de otro, ¿cierto? Entonces aquí no terminé el cuadrito, simplemente que hice la primera parte, que sería esta, ¿cierto? Para completar los 20 centímetros. Y en este largo de acá tengo 31 centímetros y tengo 7 motivos. Entonces esto mismo completo, aquí ya tengo esta parte de acá, entonces voy a completar esto. 1, 2, 3, 4, es que se me olvida, 5, entonces tengo que completar 4 y la mitad de otro. Ok, entonces cuando haya completado esos centímetros o esos motivos, nos vemos para el siguiente paso. Ok, entonces ya completé la segunda parte de frontal. Entonces ahí tengo así. Ok, entonces aquí no terminé con un cuadro completo, sino con medio cuadrito. Listo, entonces ahí, como dije antes, pues siempre tomando los centímetros, ¿cierto? Entonces yo necesitaba 20 centímetros a cada lado, entonces ahí tengo los 20 centímetros para la sisa. Ahora voy a continuar tejiendo en la parte trasera, que ya la tengo por supuesto también adelantada, que aplicando el mismo punto, simplemente que acá son 9 motivos o 45 centímetros, 44 centímetros tengo exactamente para esta parte trasera. Entonces aquí voy a explicar cómo hice lo mismo. Aquí tengo que hacer el punto de esta misma forma, ¿cierto? Haciendo los puntos bajos para devolverme. Se me perdió la aguja, aquí está. Entonces aquí hago una cadena y ahora aquí en los dos puntos bajos, punto bajo, punto bajo, y aquí en estas tres cadenas aquí tejo 3 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos, y voy a este otro espacio. En el punto alto no tejo nada, sino que voy acá a este punto y acá tejo 3 puntos bajos en estas tres cadenas, 3 puntos bajos, así, que es lo mismo que hice acá en esta parte frontal, lo mismo. Entonces esto mismo que hice acá lo repito acá, pero aquí lo explico porque ahí no lo expliqué. Entonces aquí tengo los 3 puntos bajos, ¿cierto? Entonces aquí voy a tejer 3 puntos bajos, 2, y aquí un tercer punto bajo, y aquí el punto para formar el cuadro, que para seguir la secuencia aquí son así 3 cadenas, y aquí formo el motivo de la hoja o el pétalo. Cadena 1, paso por las 2, las 3, 1, 2, y ahora doble lazada y voy aquí al punto doble alto y tejo por supuesto un punto doble alto.
siguiendo la secuencia que ya he explicado antes. Entonces 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo lazada, me salto 2 y en la tercera dejo aquí el motivo de la hoja o el pétalo. Nuevamente paso por 1 y ahora paso por 2, punto alto sin terminar, tomo lazada nuevamente y así nuevamente 2 puntos altos sin terminar, cierro. Se me zafó. Aquí cierro por los 3, 1, 2 cadenas y voy a los puntos bajos de la vuelta anterior y acá tejo 3 puntos bajos, punto bajo, punto bajo y punto bajo, y aquí nuevamente 1, 2, 3, pétalo o hoja, dependiendo de cómo lo veamos. Para mí es una hojita. Entonces así, pero también es un pétalo, entonces parece un pétalo, entonces así. Ahora aquí lo mismo, ¿cierto? Entonces, como ya este punto no lo conozco, ya lo expliqué, entonces yo no voy a repetir lo mismo porque se me alarga mucho el video. Entonces hay gente que dice que no he completado el video, porque no, si uno se pone a mostrar todo lo que hace, pues se demoran días enteros grabando un video, ¿cierto? Bueno, entonces, pero eso es la gente que no entiende, porque la gente linda como ustedes, las que me felicitan por lo que yo comparto, les agradezco mucho. Entonces, ¿qué hago aquí? Completo acá y acá termino de la misma forma que terminé en este de acá, que entonces al finalizar acá termino un punto antes en estos 3 puntos bajos, ¿cierto? Dejando libre uno de la misma forma que hice acá, dejando libre un cuadrito, ¿cierto? Aquí o acá, dejando libre un cuadrito. Entonces termino aquí en estos 3 puntos, pero solo tejo 2 puntos, ¿cierto? Entonces que están aquí, entonces dejo aquí el punto bajo donde termina el punto, y acá aquí dejo el punto doble para devolverme, ¿cierto? Entonces dejo libre este último puntico, pero sin embargo yo voy a explicarlo, voy a terminar hasta acá, es siguiendo la misma secuencia de lo anterior. Listo. Ok, entonces aquí llego al último punto, hago las 2 cadenas después del pétalo y aquí voy a los puntos bajos, los 3 puntos bajos que tengo acá. Entonces tengo en el primer punto, aquí tejo un punto bajo y en este siguiente punto otro punto bajo. Entonces este tercer punto queda ahí libre. Listo. Entonces ahora aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Lo que hacemos es repetir la misma secuencia de cuando llegábamos hasta acá, simplemente que aquí lo hacemos antes de terminar. Listo. Entonces aquí voy acá a este punto, aquí inserto y tejo los 3 puntos bajos correspondientes, punto bajo, perdón, entonces aquí punto bajo y ahora 1, 2, 3 cadenas, doble lazada, punto doble alto acá o punto alto doble, 1, 2, 3 cadenas, nuevamente acá 3 puntos bajos y continúo con la secuencia de lo que hemos visto anteriormente.
Ok, entonces aquí llego ya al último motivo o al último punto. Entonces aquí mira, 3 cadenas después de los puntos bajos. Entonces 3 cadenas, ahora doble lazada, y aquí en el primer punto está la hojita, ¿cierto? Y en el segundo punto aquí voy a tejer el punto alto doble, de la misma forma que lo he venido tejiendo. Entonces listo, ahora aquí hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Entonces repetimos la secuencia y ya vamos a quedar simplemente con menos cuadros, ¿cierto? Porque he dejado, tenía 9, entonces al dejar uno a este lado y otro a este lado, recordando que esta es la parte trasera, entonces tenía 9, entonces ya quedo con 7 grupos o 7 motivos. Esos los vemos por este lado derecho, ¿cierto? Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a completar este cuadrito. Y aquí ya tengo las 7 cadenas. Entonces tomo lazada, me salto 2 y en la tercera dejo el motivo. Ok, ya completé todas las partes, la parte trasera y las dos partes frontal. Entonces, de hecho, ya estoy uniendo acá. Entonces, para esta parte yo necesito 15 centímetros. Entonces, tengo 10, casi 18 centímetros, porque si le dejo 15, entonces tendría que coger, hasta aquí me dan 14, siempre me tiene que dar igual, ¿no? Sobrar lo mismo. Y si le dejo acá hasta acá, entonces me quedan 14, me queda muy ajustado. Entonces he decidido dejar simplemente para unir acá 7 minutos, 7 centímetros y medio, y de igual forma en esta parte. Entonces, para eso dejo un cuadrito y medio y otro cuadrito y medio para este lado. Entonces voy a unir por el lado del revés. Este es el revés. Entonces, ¿qué hice? Pongo las dos partes del derecho, derecho con derecho, y por el lado del revés voy a unir. Entonces aquí donde tengo marcado, acá también tengo marcado, y voy a coser estas partes. Listo. Entonces, para coser voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar la hebrita trasera de este lado y la trasera de este otro lado. De la delantera, perdón, la trasera. Oh. Entonces, la trasera de este lado, de este, y la del centro de este otro lado. Así. Aquí paso por esta hebrita. Así. Y ahora aquí paso por esta hebrita y paso por esta hebrita de acá y paso. Entonces vuelvo a traer la hebra hacia mí y paso por esta hebrita y por esta otra hebrita del centro de este punto, y aquí paso el hilo. Tomo esta hebrita de acá y esta de acá y paso el hilo. Ok, entonces aquí estoy pegando ya el otro lado. Entonces, ir de la misma forma, tomando esta hebrita, la del medio de este lado y la del medio de este otro lado. Aquí esta ya la cosí, entonces esta.
Entonces este es el derecho y este es el revés. Ok, ya completé la unión en los hombros y en los laterales también. Entonces aquí tengo puntos bajos en este lado y en este lado no. Entonces lo que hice fue simplemente unir con el primer punto bajo y dejo este punto bajo libre para luego, cuando haga el borde de las mangas sisa, entonces llegar hasta este mismo nivel del punto. Listo. Entonces acá tejí hasta el segundo punto de los 3 puntos bajos que quedan aquí a cada lado, para que solo me quede un punto a este lado y otro punto a este lado. Entonces dejo un punto acá, el del centro, y el otro acá, para que me queden los mismos 3 puntos bajos. Bueno, eso lo explico en minutos. Ahora aquí voy a seguir con la secuencia del mismo punto. Entonces ahí tengo ya una cadena. Entonces aquí tengo los puntos, la vuelta de los 2 puntos bajos. Entonces aquí me corresponde 7 cadenas en este, me corresponde 7 cadenas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Tomo la lazada, doy la vuelta, salto 2 y en la tercera tejo el motivo de la hojita. Entonces así, lo mismo que he hecho anteriormente aquí. Una, 2 cadenas y ahora voy justo a los puntos bajos y tejo un punto bajo en cada uno. Es repetir la secuencia, simplemente que aquí es para el cuello, 3 cadenas, listo. Entonces aquí llego a los puntos de la unión del hombro y es justo lo que digo. Entonces aquí tejo en este punto que me quedó libre un punto bajo. En esta hebrita de hilo donde se hizo la unión, aquí tejo el segundo punto bajo. Listo, entonces aquí el punto bajo y aquí sobre este otro punto bajo, del otro lado aquí otro punto bajo. Ahora 1, 2, 3 y aquí vuelvo a tejer el motivo. Bueno, y continúo con la misma secuencia. Listo, y así continúo, y acá en el otro hombro tengo lo mismo, un punto libre, y aquí en las cadenitas de la unión, en las hebritas, perdón, de la unión, aquí tejo el segundo punto y acá en el otro punto el tercer punto y continúo con la secuencia. Luego acá corresponde ya cerrar aquí con el punto doble alto y luego nos devolvemos con los puntos bajos de la misma forma que lo he explicado antes. La diferencia es que acá vamos a hacer pues menos vueltas, menos motivos, porque ya estamos tejiendo el cuello, ¿cierto? Entonces yo continúo repitiendo la secuencia, llego acá y me devuelvo tantas veces sea necesario hasta conseguir el alto del cuello que necesito. Entonces cuando haya completado eso nos vemos para el siguiente paso.
Ok, ya completé el alto del cuello, los centímetros necesarios. Tengo 16 centímetros y alcancé a completar 1, 2, 3, 4 cuadritos. Cuadritos yo les llamo a esto que se forman con las cadenas así, ¿cierto? Y aquí quedan los 4 motivos de las hojitas, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar hasta allí porque luego voy a tejer el borde. Cuando haya tejido el borde para colocar la cremallera, entonces ya lo doblo de esta forma, que es, este es el comienzo, entonces sería acá y lo pego. Este es el lado derecho, el que tengo, el de acá es el lado revés. Entonces, pero para hacer esto primero hay que hacerle el borde, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar así y voy a continuar, que es el mismo motivo de lo que tengo acá, lo hice en el cuello. Entonces ahora voy a continuar con la parte de la pretina para poder hacer el borde y colocarle la cremallera. Primero voy a terminar esto acá. Entonces aquí, como tengo el hilo allí, lo inserto aquí en este último punto por las 2 hebritas así, y aquí tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Si queremos la pretina más ancha, entonces tejemos más cadenas. En este caso voy a hacer 11 para quedar con 10 puntos. Entonces así voy a tomar los centímetros, que quede de 4 centímetros, queda bien. Entonces listo, tengo 11 cadenas. Entonces ahora tomo la lazada, me salto una y en la siguiente, tomando esta hebrita trasera, aquí tejo medio punto alto. Tomo la lazada, en la siguiente medio punto alto. Y así, un medio punto alto en cada una de las cadenas, tomando esta hebrita trasera. Listo, entonces aquí ya completé los 10 medios puntos altos. Ahora, aquí tengo, aquí donde salieron las cadenas, aquí no tejo, salto uno, y en el siguiente punto, aquí tejo un punto deslizado. Y en el siguiente punto, otro punto deslizado. Así, entonces, 2 puntos deslizados. Ahora doy la vuelta con el hilo así, por este lado, por encima de la aguja, y doy la vuelta y me salto los 2 puntos deslizados que hice, y en el medio punto alto, el primer medio punto alto de acá, entonces tejo nuevamente un punto deslizado, así. Y en el siguiente medio punto alto de la vuelta anterior, entonces punto deslizado, tomando la hebrita trasera únicamente, solo la hebrita trasera. Entonces tengo 10 medios puntos altos, entonces 10 puntos deslizados. Tengo 3, 9 y el último medio punto, tomo las 2 hebritas, dejo esta hebrita, esta tercera hebrita libre, y tomo la del centro y la de atrás, estas dos, y aquí hago el último punto deslizado. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntos deslizados. Hago una cadena, me salto esa cadena y vuelvo a tejer puntos deslizados. Otra vuelta de puntos deslizados. Entonces me devuelvo nuevamente tomando la hebrita trasera únicamente, así, y vuelvo a tejer un punto deslizado en cada punto de la vuelta anterior. Listo, entonces llego aquí nuevamente, aquí es donde salieron el punto deslizado de la vuelta anterior, me salto en ese, no tejo, sino en este siguiente punto, tejo un punto deslizado, y para que me quede ajustadito, entonces, bueno, aquí queda bien. Entonces ahí no voy a hacer 2 puntos, en el anterior hice 2 puntos deslizados, aquí solo voy a hacer uno. Doy la vuelta así con el hilo para acá y vuelvo a tejer otra vuelta más de punto deslizado. Entonces ahí este es el punto deslizado que va sobre
la base y empiezo a tejer aquí un punto deslizado en cada punto de la vuelta anterior. Listo, y este último punto tomo las 2 hebritas. Ay. Bueno, con este punto deslizado voy a hacer una sola. Ahora una cadena, doy la vuelta y aquí me devuelvo con medio punto alto. Entonces tomo lazada, salto la cadena y aquí tomando esta hebrita trasera del medio punto del punto deslizado de la vuelta anterior, tejo punto, medio punto alto, tomando la hebrita trasera siempre. Bueno, y aquí en esta hebrita está muy escondida, aquí tejo el último medio punto. Debo tener 10, 2, 4, 6, 8 y 10. Listo. Entonces aquí voy a los puntos de base, salto, aquí es donde nació o salió el último punto deslizado, entonces me salto un punto y en el siguiente punto aquí inserto y tejo un punto deslizado. Como hace días no tejo, ya se me enreda mucho. Bueno, así. Ahora voy al siguiente punto y hago otro punto deslizado. Ahí, así. Ahora me devuelvo y hago lo mismo. El hilo siempre debe quedar por acá y voy al primer medio punto, que sería en este caso este, y vuelvo a tejer punto deslizado, punto deslizado, tomando siempre la hebrita trasera únicamente del punto de la vuelta anterior, así, punto deslizado, punto deslizado. Son 10, entonces 10 puntos. El último punto tomo las 2 hebritas, una cadena, me salto esa cadena y doy la vuelta y vuelvo a tejer punto deslizado. Aquí nuevamente, este es el punto que salió, salto en este siguiente punto sin saltar, aquí vuelvo a tejer un punto deslizado, doy la vuelta así y tejo nuevamente, salto el punto deslizado y en este siguiente nuevamente me devuelvo con la vuelta de puntos deslizados, son 3 vueltas. Y aquí en este último así, una cadena, tomo solo hebrita. Cuando es el medio punto alto tomo las 2, cuando es punto deslizado solo una hebrita, así lo estoy dejando. Entonces una cadena y aquí me devuelvo con el medio punto alto, vuelvo y repito, este hay que tejerlo por el lado del derecho, ¿cierto? Entonces si quieres que te quede más ajustado también podemos utilizar una aguja más delgada. Entonces ahora me salto esa cadena adicional que hice, tomo la hebrita trasera y continúo tejiendo medio punto alto. Así, al llegar acá me salto un punto en el siguiente y luego subo acá con punto deslizado, aquí hago punto, salto este, punto deslizado, luego hago otro punto deslizado y me devuelvo de la misma forma con las punto deslizado de acá, hago punto deslizado en los puntos de base y me devuelvo así como lo he hecho hasta ahora. Si no te queda claro puedes repetir el video. Entonces yo voy a continuar tejiendo todo esto en todo el borde. Cuando haya terminado nos vemos para el siguiente paso, por favor. Cuando acerca la cámara cambia el color del hilo. Bueno, ya completé el elástico, inicié con medio punto alto y terminé con medio punto alto. Bueno, ahora me voy a la parte del cuello.
Ok, entonces aquí en este punto, aquí tengo una cadena, en este punto alto, aquí tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3, aquí donde se hacen los puntos bajos, así que son 2, entonces aquí un punto en cada uno de los puntos, 1 y 2. Y aquí en este que son cadenas o puntos, siempre en estos espacios voy a tejer 3 puntos, 1, 2, 3 y acá 1, 2, 3, aquí punto bajo y sobre este punto bajo y así, y aquí 3, y así voy a continuar y voy a tejer 3 vueltas a cada lado. Entonces cuando finalice esta vuelta hago una cadena, doy la vuelta ya por el revés y luego llego acá nuevamente, una cadena, doy la vuelta y así hago 3 o 4 vueltas dependiendo de lo que necesitemos, ¿cierto? Entonces así voy a continuar en todo el borde y luego hago lo mismo en el otro lado. Listo, en el otro lado. Entonces empezando desde acá, que es el revés, acá lo inicié desde la parte de arriba para que me quede por el revés del chaleco y acá lo voy a iniciar desde acá, desde aquí donde tengo el elástico. Entonces aquí inserto el hilo y me devuelvo con puntos bajos de la misma forma que lo estoy haciendo acá. Las vueltas, la misma cantidad de vueltas que haga en este lado hago en el otro lado. Ok, aquí ya completé las mangas, el mismo punto que apliqué acá en la pretina o en la cintura es el mismo punto que hice en ambas mangas, ambas ya las completé. Entonces no voy a explicar ese punto porque es lo mismo que hice acá, simplemente que hacemos una vuelta de puntos bajos. Siempre para tejer este punto vamos a necesitar una vuelta de puntos bajos. Entonces lo mismo que hice aquí en el borde del lateral, aquí 3 puntos en cada espacio, hice lo mismo acá en cada espacio de las cadenas que están los motivos, 3 puntos bajos y así completé toda la vuelta y luego hago, en este caso acá hice 10 cadenas, 10 medios puntos altos y acá hice 7 medios puntos altos para iniciar el elástico de la manga. Entonces por eso queda un poco más angosto que este. Lo podemos hacer del ancho que quieras. En este caso, si lo queremos de este mismo ancho, pues entonces más puntos. Si lo queremos más angosto, menos puntos. Ya eso es decisión de cada persona. Y bueno, entonces ya habiendo completado, pues pegar una cremallera, eso lo sabe hacer pues todo el mundo, ¿cierto? Yo sin embargo aquí, como lo pegué con hilo, con aguja, mientras, para saber pues cómo me queda y luego le paso en la máquina de coser, ¿cierto? Entonces, después de haber completado, la cremallera debe tener el largo hasta la mitad del cuello, ¿cierto? Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas de los motivos, ¿no? Así, las cadenas así. Entonces, ¿qué pasa? Que 1, 2, 3, 4. En la quinta sería la mitad para doblarlo, ¿cierto? Así. Entonces doblo el cuello en la mitad, voy cosiendo aquí donde termina el hombro. Entonces a partir de aquí es el cuello. Entonces, ¿qué fue lo que hice? La cremallera debe llegar hasta la mitad, así. Entonces justo hasta este punto, ahí donde lo dejé, ya lo pegué acá para pues probar que me quedara bien y así me quedó bien. Entonces ahora coso esta acá para luego pasarlo en la máquina de coser. Lo voy a coser con la aguja como hice en el otro lado. Y también dejé menos hebras de hilo para que se me facilite utilizar una aguja más delgada. Listo, entonces así, de la misma forma que hice acá. Aquí lo doblo justo en estas cadenas, que es la quinta, aquí, así.
Bueno, aquí como dije antes, como se va a pasar en la máquina de coser, entonces no necesito esforzarme mucho colocando este hilo acá. Yo lo que hago es fijarlo para que en el momento en que lo vayamos a coser en la máquina, entonces esté asegurado, nos quede en el punto justo. Listo, entonces ahora que ya he cosido esta, ahora busco justamente esta fila de cadenas, que es la que empieza el cuello. Entonces acá queda 1, 2, 3, 4 y esta es la quinta, 1, 2, 3 y 4. Entonces justo en esta, aquí debo coser este. Y me voy cosiendo en todas estas cadenas de este motivo, así. Aquí donde aquí están los 3 puntos bajos, me voy cosiendo hasta llegar donde cosí del otro lado. Listo. Aquí vemos que queden los puntos bajos con los puntos bajos y estas cadenas deben quedar con estas cadenas, y aquí este punto alto doble debe quedar aquí donde está el punto alto doble. Entonces siempre teniendo en cuenta que nos queden los puntos como deben de quedar. Aquí tengo los 3 puntos bajos y acá también, entonces aquí así, que nos quede así. Listo. Ok, ahí, entonces si lo queremos todo cerrado hasta acá, así. Bueno, yo no lo coso en máquina de coser porque no tengo, tampoco sé manejarla, entonces yo debo de llevarlo a una persona que lo haga, entonces por eso yo lo dejo así. Pero lo que yo explico y lo que yo comparto es el paso a paso de lo que hago en crochet, ¿cierto? Ok, esto fue todo por hoy, espero les sea útil el video, sea de su agrado. Les doy las gracias por ver el video, por sus comentarios, bendiciones para todos, chao, chao.